Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper cálida, y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y para ser sinceros, en el mundo entero. Porque la verdad es que los protagonistas de estas historias tienen un alcance que trasciende fronteras. Vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que sinceramente a mí también me tiene muy intrigado. Se trata de un giro interesante, un cruce de caminos, ahora le toca a en el universo de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Sí, ya lo habrán intuido por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y de cómo su destino ahora parece estar entrelazado con el de Kerem Bürsin. Antes de empezar a desgranar todo este misterio y emoción, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que de verdad les guste y les interese. Activen también esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Dicho esto, prepárense porque se viene una conversación jugosa. Así que pongámonos cómodos y vayamos directo al grano. La premisa es clara, el destino de Hande Erçel ahora le toca a Kerem Bürsin. ¿Qué significa esto exactamente? Pues para los que viven bajo una roca en el mundo del fandom turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resonaron de manera espectacular en los últimos años, especialmente por su increíble química en la serie Senkalkam. Su romance en pantalla se sintió tan real, tan palpable, que inevitablemente traspasó las cámaras y conquistó el corazón de millones de fans alrededor del globo. Fueron la pareja del momento, la pareja soñada, y sus vidas personales se convirtieron en tema de especulación constante. Los vimos juntos, los vimos separados, y la montaña rusa emocional de sus seguidores ha sido épica. Pero, ¿qué pasa cuando un capítulo se cierra? ¿Qué sucede después de una historia que pareció destinada a ser eterna? La pregunta del millón es, ¿cómo impacta esto en sus carreras individuales? Y específicamente, ¿qué significa para Hande Erçel, ahora que Kerem Bürsin parece estar tomando un nuevo rumbo que, de alguna manera, se cruza con el suyo? Empecemos por el principio. La relación de Hande y Kerem fue, sin duda, un fenómeno. No solo impulsó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también creó una base de fans increíblemente leal y apasionada. Cada aparición juntos, cada mención mutua, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Fue una época dorada para ambos, y la sinergia que crearon era innegable. Sin embargo, como suele suceder en la vida real y en la ficción, las cosas cambian. Su separación, aunque dolorosa para muchos, abrió nuevas puertas y nuevos caminos para cada uno. Ahora, centrémonos en Hande. Después de Senkalkam, Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en otros proyectos, ha sido embajadora de marcas importantes y ha demostrado una y otra vez su talento y carisma. Es una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación y de la moda. Pero, ¿qué significa este destino, al que hacemos referencia? Se trata de la asterisco influencia y el legado que dejó esa relación en su carrera y en cómo el público la percibe. A menudo, cuando una pareja tan icónica se separa, existe la tentación por parte de los fans y de la industria de seguir comparándolos, de buscar similitudes, de esperar que, de alguna manera, sus caminos vuelvan a cruzarse profesionalmente. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin en esta ecuación. Kerem, al igual que Hande, ha continuado con su carrera con gran fuerza. Ha explorado diferentes géneros, ha participado en proyectos que desafían sus límites y ha demostrado su versatilidad como actor. Pero ¿cómo es que su destino ahora le toca a Hande? La respuesta no es lineal, no es un simple ahora Hande va a hacer lo que Kerem hizo. Es más sutil y profundo. Piensen en esto, cuando una pareja se vuelve tan emblemática como lo fueron Hande y Kerem, generan un estándar, una vara muy alta. Para cualquier proyecto futuro en el que uno de ellos esté involucrado, especialmente si es en solitario, la sombra de esa icónica colaboración siempre estará presente en la mente de muchos. Los fans, la prensa e incluso los colegas tienden a hacer comparaciones. El título El destino de Hande Erçel ahora le toca a Kerem Bürsin puede interpretarse de varias maneras, y creo que esa es la belleza de la especulación y el análisis.
Una de las interpretaciones más fuertes es que Kerem, al seguir adelante con su carrera y asumir nuevos roles, está, de alguna manera, estableciendo el nuevo estándar, o el próximo nivel al que quizás se espere que Ande también aspire o al que su propio camino la lleve. Es como si, después de haber compartido ese gran éxito juntos, ahora cada uno estuviera definiendo su propio legado de forma independiente y Kerem, con sus pasos recientes, estuviera marcando una pauta. Por ejemplo, si Kerem asume un papel en una película internacional de gran presupuesto, o participa en una serie de televisión con un enfoque muy diferente y audaz, eso genera una expectativa. No es que Ande esté obligada a hacer lo mismo, sino que el éxito y la dirección que toma Kerem después de su etapa juntos, pueden influir en la conversación sobre lo que Ande podría o debería hacer a continuación para mantener esa chispa, ese nivel de relevancia y ambición que el público asoció con ella durante su tiempo juntos. Otra perspectiva es la del mercado y la demanda. Ande y Kerem juntos eran una potencia. Ahora, cada uno por separado, representan un valor individual que la industria sabe que puede explotar. Si Kerem tiene éxito en un nicho particular, digamos, en el cine de acción o en un drama más oscuro, esto podría abrir la puerta para que los productores piensen en Ande para roles similares o para proyectos que compitan o complementen esa nueva dirección. Es un ciclo de la industria, un actor brilla, abre puertas y genera interés en un tipo de proyecto, y eso, a su vez, puede llevar a que otros talentos como Ande sean considerados para oportunidades similares. Además, no podemos olvidar el aspecto de la evolución artística. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos. Es natural que quieran crecer, experimentar y desafiar sus propios límites. Si Kerem se aventura en proyectos más arriesgados o innovadores, podría ser visto como un catalizador para que Ande haga lo mismo, para que no se quede estancada en lo que funcionó en el pasado. Es un desafío implícito, una especie de si él puede, yo también puedo, pero en un sentido de crecimiento profesional y de superación personal. Consideremos también la percepción del público y los fans. A menudo los fans tienen una visión muy romántica y lineal de las carreras de sus ídolos. Cuando ven que uno de ellos se mueve en una dirección que consideran progresista, o más adulta, pueden empezar a desear lo mismo para el otro. Si Kerem, por ejemplo, empieza a protagonizar películas con temáticas más maduras o a participar en proyectos que le permiten explorar facetas más complejas de su personaje, los seguidores de Ande podrían empezar a pedir roles similares para ella, buscando que su carrera también evolucione de una manera que los mantenga tan cautivados como antes. En este sentido, el destino de Ande Erçel ahora le toca a Kerem Bürsin podría significar que Kerem, al tomar las riendas de su carrera post-relación con decisiones audaces y exitosas, está, sin quererlo o queriéndolo, creando un referente para lo que viene después. Es como si su trayectoria estuviera iluminando un camino, y ahora se espera que Ande navegue por el suyo, inspirada o desafiada por las direcciones que Kerem ha tomado. No se trata de una competencia directa, sino de una dinámica de influencia y aspiración dentro de la misma industria y para el mismo público. Ande es una estrella por derecho propio, y su futuro está lleno de posibilidades. Sin embargo, la sombra y el recuerdo de su conexión con Kerem Bürsin es un telón de fondo inevitable para muchas de las conversaciones sobre su carrera. Y si Kerem está tomando pasos significativos y emocionantes, es natural que el público y la industria se pregunten, ¿qué sigue para Ande? ¿Cómo va a redefinir ella su propio legado ahora? Imaginen que Kerem protagoniza una serie de televisión muy aclamada que aborda temas sociales complejos, o que participa en una producción cinematográfica internacional que le da visibilidad global. Estas son noticias importantes que generan un gran revuelo. El titular implica que tras estos movimientos de Kerem, es ahora el turno de que Ande muestre su siguiente gran paso, quizás uno que iguale o supere las expectativas generadas. Por otro lado, también podemos verlo desde una perspectiva de oportunidades perdidas o ganadas. Quizás en el pasado ciertas oportunidades profesionales para Ande estuvieron ligadas a su vida en pareja con Kerem, o viceversa. Ahora, con la independencia profesional lograda, es el momento para que cada uno forje su propio camino con las oportunidades que surjan específicamente para ellos. Si Kerem se consolida en un género o en un tipo de proyecto, esto puede abrirle puertas a Ande en áreas que antes no eran tan accesibles, o viceversa. Es una conversación fascinante porque nos permite analizar la trayectoria de dos artistas individuales en el contexto de una relación que capturó la imaginación de millones. Ande Erçel tiene un futuro brillante y cada uno de sus próximos proyectos será analizado, comparado y anticipado con gran interés.
Y si Kerem Bürsin ha decidido tomar ciertas direcciones en su carrera, esto puede, de manera sutil, influir en la percepción de las oportunidades y las expectativas que rodean a Hande. En resumen, cuando decimos el destino de Hande Erçel ahora le toca a Kerem Bürsin, no estamos sugiriendo una dependencia directa o una imitación. Estamos hablando de la dinámica de la industria del entretenimiento, la influencia de las parejas icónicas, la evolución artística individual y la constante evolución de las expectativas del público. Kerem, al seguir construyendo su carrera con proyectos interesantes, está, en cierto modo, marcando un compás, y es natural que nos preguntemos cómo Hande, con su talento y carisma, responderá y redefinirá su propio destino en este nuevo capítulo. Su éxito pasado juntos les dio una plataforma increíble, y ahora, cada uno está utilizando esa plataforma para volar en direcciones únicas, pero la resonancia de su tiempo juntos siempre será un punto de referencia interesante para analizar sus trayectorias futuras. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado cómo la influencia de Kerem Bürsin podría estar enmarcando o al menos, influyendo en la conversación sobre el futuro de Hande Erçel, no como una conexión directa, sino como parte de la dinámica de una industria en constante movimiento. Hemos visto que cada uno está forjando su propio camino, y las decisiones y éxitos de uno, inevitablemente, generan conversaciones sobre el otro. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta discusión tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretación tienen de este título? ¿Creen que hay una influencia real de Kerem en la carrera de Hande o viceversa? ¿Qué proyectos esperan ver de Hande en el futuro cercano? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.